Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy estamos inaugurando nuestro ciclo de charlas y entrevistas Masterclass 2022. Y bueno, tengo el agrado de presentar a la doctora Andrea Silvana Kovalenko en el día de hoy, que vamos a estar conversando sobre las diversas fuentes filiatorias a la luz del Código Civil y Comercial. La doctora, bueno, ella es abogada con orientación en Derecho Público, suborientación en Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Estudios Sociales de América Latina, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho de Familia, Facultad de Derecho, misma universidad, diplomada en Derecho de Niñez y Adolescencia, abogado de niños, niñas y adolescentes, misma universidad, y Defensoría de los Derechos también de niños, niñas y adolescentes, diplomada en Desarrollo Humano con perspectiva de género, misma universidad, y diplomada en Derechos de los Conflictos Armados y Derecho Internacional Humanitario, Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, Buenos Aires, Argentina. Profesora de Derecho de las Familias y Sucesiones, profesora de la asignatura opcional Derecho Procesal de Familia, profesora de la asignatura opcional Géneros, Derecho, Sociedad y Familias, y profesora de la asignatura opcional Derecho de Niñez y Adolescencia, todo ello en la Universidad Nacional de Córdoba. Profesora de Derecho Privado 6, Familias y Derecho Privado 7, Sucesiones de la Universidad Empresarial Siglo XXI, autora de textos y otros materiales relacionados al derecho de las familias y sucesiones, investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias Irene por la presentación. No era necesario la lectura de todo eso. Gracias Ezequiel por permitirme estar acá también. Bueno, voy a presentar a Ezequiel Puc, que es abogado, notario y además es el director de nuestra revista de Familia, Niñez y Violencia de Género. Ezequiel, también bienvenido. Muchas gracias, Irene. La verdad que es un gusto volver a reencontrarnos. Volvemos a dar comienzo a este ciclo de entrevistas tan valioso, que forma parte de la sección de entrevistas de nuestra revista. Y qué honor dar comienzo este año lectivo 2022 con la doctora Andrea Kovalenko, una especialista en materia de fuentes filiatorias. Así es. Gracias. Gracias. La idea es charlar sobre uno de los temas que a mi criterio es central en el derecho de las familias, pero en realidad es un tema central en la vida de todos y todas, ¿no? Eso seguramente totalmente siempre nos toca desde algún lugar, y eso es muy importante para mí. Así es, Andrea. Si les parece, comenzamos con la primera pregunta que tenemos para vos en este tema que nos convoca, que son las diversas fuentes filiatorias a la luz de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. La primera pregunta refiere a cuáles son las fuentes filiatorias previstas por nuestro actual Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, creo que podemos, es como una pregunta de cajón, ¿no? Como todos y todas seguramente ya conocen, el Código Civil y Comercial de la Nación ha tenido una modificación sustancial en materia de derecho filiatorio. Y eso tiene que ver porque incorpora una nueva fuente o tipología filial que tiene que ver con esta filiación que es posible a partir de la voluntad propiacional que se pone en marcha a partir del recurso de una técnica de reproducción humana asistida. Es decir, que esto es lo novedoso en el Código Civil y Comercial, esta regulación autónoma de una nueva modalidad de acceder al vínculo filial. Porque ya teníamos regulado dos tipos filiales, la filiación por naturaleza, la que todos conocemos seguro, esa filiación que se sustenta en ese vínculo donde hay alguien que engendra y otro que es engendrado, por lo tanto hay biología ahí, y con una vuelta de tuerca más, allá con el advenimiento de la democracia, recién después digamos, de que nuestro país inaugurara sus procesos democráticos,
pudimos incorporar la figura de la filiación adoptiva al código, en ese momento el código de Vélez, porque hasta ese momento no formaba parte, si bien teníamos leyes de adopción, la adopción no formaba parte de la codificación. La codificación recién entra al código con el advenimiento de la democracia, con la 24779, y es ahí donde en realidad el código se permite abrir la filiación a una modalidad de emparentamiento que no tiene que ver con la biología. Y este es un dato muy importante, porque eso nos permite hoy reflexionar en dónde estamos parados en orden a la filiación. O sea, filiación por naturaleza todos sabemos, y siempre vamos a tener filiación por naturaleza, ¿no? Esto es algo como sobre lo que no vamos a cuestionarnos, pero sí podemos cuestionarnos sobre, por ejemplo, qué otras modalidades de emparentamiento filial permite o es posible que el ordenamiento jurídico nos abra algún camino y alguna puerta. ¿Para qué? Para obtener lo que necesitamos. Porque cuando hablamos de estos parentescos que tienen que ver con la elección o con lo social, más que con lo jurídico o con lo consanguíneo, de lo que estamos hablando en última instancia son de esa posibilidad que tenemos los seres humanos de empezar a generar nuestras prácticas sociales y que esas prácticas sociales generen consecuencias jurídicas, que por eso los abogados estamos hablando de estos temas, ¿no? Y no solamente se los dejamos a los antropólogos o a los sociólogos o a los psicólogos, digo, como para pensar. Entonces, Código Civil y Comercial, 3 tipos filiales: filiación por naturaleza, filiación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida y filiación derivada de la adopción, por supuesto. Perfecto, André. La segunda pregunta refiere a ¿por qué es necesario distinguir entre cada una de estas modalidades filiatorias? Porque estamos hablando de situaciones completamente distintas. Cuando yo me coloco en un vínculo, primero, un vínculo filial tiene que ver con esta conexión que tengo con otra persona, en la cual uno de esos polos se percibe a sí mismo como padre, como madre, como progenitor o progenitora, depende de la situación en la que me encuentre, ¿sí? Y el otro polo va a estar en situación de hijo o hija, ¿no? Esa conexión que tengo entre estas dos personas, donde uno va a ser padre, madre, el otro va a ser hijo, hija, o progenitora, depende de la afiliación, ¿no? Eso es un vínculo filial. La forma en que ese vínculo filial obtiene reconocimiento jurídico es completamente distinta de acuerdo al tipo filial en el que yo me esté parando. Si yo me paro en una filiación por naturaleza, ese vínculo se va a sustentar en esta conexión que tengo a partir de la consanguinidad, relación sexual que genera engendramiento, y ese engendramiento que genera a partir del alumbramiento un niño o una niña con quien yo tengo ese vínculo establecido. La ley me va a decir: hay consanguinidad, hay vínculo filiatorio, ese vínculo deriva de la naturaleza, importa muy poco la voluntad en esos términos, digo, porque hay emplazamiento filial por más que, o debería haber emplazamiento filial, porque todos sabemos que seguramente hay algunos que no quieren reconocer al hijo o hija nacido de estas situaciones, y necesitamos instrumentar algún tipo de proceso judicial, y seguramente ya vamos a recaer en esa área de la conversación, algún proceso judicial que nos permita el emplazamiento. Pero cuando esto no es así y nos situamos en otro tipo de modalidad, por ejemplo, una filiación derivada de la voluntad procreacional que se pone en marcha en las técnicas de reproducción humana asistida, ahí la consanguinidad importa muy poco. Yo no necesariamente voy a tener algún vínculo genético con las personas que han aportado el material para que yo pueda hacer. Lo que me va a importar es quienes han manifestado su voluntad y han puesto en marcha este proyecto de parentalidad. Y por supuesto en la adopción, la situación es completamente distinta. En la adopción tengo un niño, una niña con un derecho humano básico, que es a vivir y a desarrollarse en el seno de una familia, que tiene ese derecho vulnerado, y como lo tiene vulnerado, necesitamos que el Estado, a través de toda su aparatología, por un lado el Poder Ejecutivo con un órgano administrativo, y por otro lado un Poder Judicial ejerciendo en distintas etapas un control de legalidad, y después una declaración de adoptabilidad, y después un juicio de guarda con fines de adopción, y finalmente con la adopción. Un Estado que viene de alguna manera a tratar de hacerse eco de esa vulneración de derechos, tratar de restablecerla, y en ese orden lo que estamos viendo es que son situaciones distintas. Si cada una de estas situaciones son completamente distintas, ¿cómo no va a meritar que el ordenamiento jurídico las regule con esa especificidad?
Son distintas desde que se originan, aunque por ahí todos podamos coincidir en que hay algunas consecuencias jurídicas que son exactamente iguales para todos, porque de todas se va a derivar, por ejemplo, la responsabilidad parental, de todas se va a derivar un derecho alimentario, digo, de todas se puede llegar a derivar una relación de parentesco, pero en el origen son distintas y por lo tanto merecen digamos, un análisis y un acogimiento por parte de la legislación de manera distinta. Del cual, Andrea. Perfecto. Si te parece, pasamos a la tercera pregunta, que refiere a cuál es el peso de la autonomía de la voluntad en cada tipo filial. Y por ahí ese es uno de los temas que a mí más me gusta puntualmente por estos tiempos, que tiene que ver con eso, ¿no? Digo, a veces pensamos que en el vínculo filial no existe autonomía de la voluntad, ¿no? Y en realidad, si le ponemos un poquito la lupa, vamos a ver que autonomía de la voluntad hay en todos los tipos filiales. Si bien en la filiación por naturaleza, la autonomía de la voluntad no tiene el peso consolidador del vínculo, sí es cierto que hay. Si yo me pongo de acuerdo con mi pareja y decidimos tener un hijo sin recurrir a ninguna técnica, sin recurrir a la adopción, simplemente deseamos un hijo y encaramos un proyecto de parentalidad a la vieja usanza, por decirlo de alguna manera, en esos casos hay autonomía, claro que hay autonomía de dos personas que en algún momento deciden. O cuando, por ejemplo, una persona sola recurre a una técnica de reproducción humana asistida, digo, por más que esta técnica sea casera y que no entre dentro de la especificación de la que habla el ordenamiento jurídico, también hay autonomía ahí. Por más que el resultado o cómo lo acoge el ordenamiento jurídico sea distinto. Lo que necesitamos a veces es visibilizar que esa autonomía no es la que me consolida el vínculo. Lo que me consolida el vínculo es esta conexión biológica que tengo entre el padre o madre y el hijo o la hija. Mientras que en una afiliación derivada de una técnica de reproducción humana asistida, donde yo tengo adultos que recurren a la biotecnología para poder hacer realidad este proyecto de hijo, por el motivo que sea, ¿no? En esos casos, ahí lo que me está consolidando el vínculo es esa voluntad, es esa autonomía. Porque sin autonomía no hay hijo, ¿no? Por consanguinidad, en realidad el hijo se genera a partir de una relación sexual, ¿no? Que, digo, es voluntaria, o puede no serlo también, pero digo, la relación sexual es lo que me genera el hijo, mientras que en esta lo que me genera el hijo es la voluntad. Sin voluntad no hay hijo posible, en la filiación derivada de las TRA. En la adopción hay autonomía, y hay un gran peso de la autonomía. Hay una autonomía por parte de las personas que se inscriben voluntariamente en el registro único de adoptantes para poder iniciar todo este largo camino y este complejo camino que llega finalmente a la adopción. Y también, fíjense qué gran importancia que le da el Código Civil y Comercial de la autonomía en la adopción, que hace que un niño que tiene 10 años deba consentir en su propia adopción. Si el niño no consiente su propia adopción, esa adopción no puede, digamos, ese proceso adoptivo no puede seguir adelante. No va a llegar a una sentencia judicial de adopción. Deberemos ponerle o prestar especial atención en cómo hacemos para que esos derechos vulnerados puedan de alguna manera ser sorteados, ser de alguna manera restablecidos, pero el proceso adoptivo no va a avanzar. Entonces, es tal el peso de la autonomía en la adopción que requiere voluntad de quienes quieren adoptar y también voluntad que debe manifestarse a partir de este niño, niña o adolescente a partir de los 10 años. Incluso, si le ponemos un poquito la lupa también, vamos a darnos cuenta que en cualquier momento una persona sujeta a un proceso adoptivo puede, de alguna manera, empezar a revisar cuáles han sido los procesos por los cuales ha atravesado, puede acceder al legajo, tanto administrativo como judicial, y ahí hay voluntad también. Entonces, el peso de la voluntad es como que va creciendo, ¿no? Es por ahí más reducido y no me alcanza para consolidar el vínculo filial en la filiación por naturaleza, pero sí adquiere un peso bastante importante en la filiación derivada de las TRA, porque me consolida el vínculo y en un camino intermedio me encuentro con un peso, si se quiere, también relevante en orden a una filiación adoptiva.
Clarísimo, Andrea. Y te pregunto también, algo has dicho respecto a cuáles son las acciones de filiación. Bien. Las acciones, cuando uno habla de acciones, está hablando básicamente de un proceso. Y un proceso no es nada más ni nada menos que un camino, ¿no? Un camino para algo. En este caso es el camino para que la identidad de una persona, ¿no? La identidad filiatoria, de alguna manera concuerde con esa identidad biológica, con saber quiénes me engendraron y a partir de ese engendramiento poder tener un correcto emplazamiento o desplazamiento filial. Las acciones de filiación son eso, son una especie dentro de las acciones de familia que le permiten a la persona justamente seguir ese camino. Un camino que, por supuesto, tiene como una finalidad clara y es preservar un derecho humano básico, que es la identidad de las personas. La identidad filiatoria es una arista dentro de ese gran derecho que es la identidad. Entonces, dentro de esas acciones de filiación, yo tengo como un elenco bastante grande de acciones. Tengo, por un lado, acciones de emplazamiento filial, tengo que distinguir en qué tipo de filiación voy a estar parado, si es una filiación matrimonial o una filiación extramatrimonial. En ese orden voy a poder hablar de una acción de reclamación, ¿sí? Reclamación de filiación matrimonial o extramatrimonial según no tenga establecido el polo filial. Y si tengo establecido un polo filial que no va de acorde con ese vínculo biológico, ahí me voy a parar en las acciones de impugnación. Las acciones de impugnación pueden ser de impugnación de esta filiación presumida por la ley. Recordemos todos que el ordenamiento jurídico sigue sustentando un sistema de presunciones en orden a la filiación matrimonial cuando, por ejemplo, entiende que podemos emplazar en el estado de progenitor al cónyuge o la cónyuge de la mujer que ha dado a luz, y pensemos que, digo, en estos tiempos donde todos sabemos que la prueba de ADN, sin lugar a dudas, es una prueba relevante en orden a saber realmente quiénes son mis progenitores, ¿por qué el código sigue de alguna manera esta línea de la presunción que parece, en algún punto, si uno lo mira, un resabio de otro momento? Esto es no indagar respecto de quién era el verdadero progenitor de este niño, esta niña. Vamos a suponer que siempre es el marido de la madre, porque el Código de Vélez hablaba del marido de la madre, no del progenitor. Y en este orden, en realidad, a mí me parece que el sistema de la presunción matrimonial sigue vigente, no para presumir que es el cónyuge el progenitor, sino es para que este niño obtenga rápidamente un emplazamiento filial. Hay vínculo matrimonial, está vigente, hay un niño que nace dentro del plazo de la presunción, lo emplazamos en el estado de hijo. Para correrme de ese lugar hay tiempo, ¿no? Lo que busca de alguna manera el ordenamiento es que rápidamente uno pueda tener los polos filiatorios establecidos. Y como todos sabemos, la filiación, la maternidad se presume a partir de hechos físicos, ¿no? Que tienen consecuencias jurídicas, estos hechos jurídicos de los que habla el ordenamiento jurídico, el parto, ¿no? A partir de este parto, este nacimiento, esta identificación de este nacido en este parto, que atribuye la maternidad sin voluntad de la madre, fíjense, sin voluntad y sin capacidad. ¿No? No nos importa si la madre es capaz, si es voluntad, ni la edad que tiene la progenitora. Ese es un hecho físico que adquiere una consecuencia jurídica a partir de la inscripción, por supuesto, de ese certificado de nacimiento. Lo mismo hace el código mirando el otro polo filial. Hay vínculo matrimonial, y mantengo ese sistema de presunción, porque puede ser revertido por prueba en contrario. Esto en orden a la filiación matrimonial. En orden a la filiación extramatrimonial, ya no, y ahí también tengo peso de la voluntad. ¿En dónde? En este reconocimiento, ¿no? Entonces, el otro polo filial se va a emplazar a partir del reconocimiento, este acto voluntario que hace una persona en un registro público, en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, donde exterioriza este vínculo, un vínculo que ya está dado por la naturaleza y que en realidad, si se quiere, se retrotrae al momento mismo del nacimiento. Entonces, las acciones de filiación lo que nos permiten de alguna manera es emplazarme o desplazarme en orden a ese vínculo biológico, a los fines de que yo pueda hacer efectivo un derecho humano básico, que tiene que ver con mi identidad filiatoria, con ser inscrito correctamente en los registros, y a partir de ahí
sin lugar a dudas, abrir el juego a las consecuencias jurídicas que este vínculo biológico genera. Perfecto, Andrea. La siguiente pregunta, y un poco estuviste hablando ya de esta prueba, es ¿qué tipo de material probatorio, además del ADN, resulta dirimente en este tipo de acciones? Sin lugar a dudas, en las acciones de filiación, la prueba es la prueba de ADN, ¿no? La prueba de ADN que nos va a arrojar una certeza altísima, de más del 99% de probabilidad, de que una persona sea o no sea hijo o hija de esta otra persona a quien yo estoy reclamándole mi filiación. El punto es que esta prueba no siempre es posible. Y esta es una, a mi criterio, por supuesto, es uno de los grandes por ahí, digamos, cuestiones que ha sido no regulada con alta precisión en el Código Civil y Comercial. Y digo, ¿por qué digo esto? Porque en realidad si uno lee allá del 579 del Código Civil y Comercial, se va a dar cuenta de que uno tiene la posibilidad de solicitar la prueba de ADN, incluso el juez la puede ordenar de oficio, pero hay algunas situaciones donde todavía necesitamos recurrir a toda una construcción doctrinaria en orden, por ejemplo, a la negativa a someterse a la prueba de ADN. Como ustedes seguramente ya saben, el presunto progenitor que se niega voluntariamente a someterse a la prueba de ADN, esa situación va a ser asumida como un indicio contrario, indicio grave, dice la norma, contrario a la posesión de este renuente. Ahora bien, esa es una situación cuando yo interpongo una demanda, corro traslado, le notifico al otro la prueba y el otro no concurre a hacerse el ADN. Esa es una situación. Pero si yo no lo puedo ubicar, ¿no? El ordenamiento me permite ir contra parientes hasta el segundo grado de este presunto progenitor. Pero yo no le puedo aplicar la misma, digamos, este indicio grave contrario a la posición del renuente, cuando quien no se quiere hacer el ADN es, en realidad, el presunto tío, por ejemplo, vamos a ponerle como ejemplo, de este niño, esta niña que está reclamando, ¿no? Y eso es algo que vamos a tener que esperar a cómo la jurisprudencia va sentando lineamientos claros. Eso por un lado. Por otro lado, cuando ese presunto progenitor fallece, ¿no? Y tengo la posibilidad de ir contra los progenitores del presunto progenitor, o sea, los presuntos abuelos del niño o la niña, y en ese caso, en situación, lo más probable es que los progenitores del presunto progenitor, si el presunto progenitor ya falleció, capaz que los presuntos abuelos también hayan fallecido, y en esta época donde todo el mundo se crema, ¿sí? Es poco probable hacer una prueba sobre material cadavérico, o sea, la exhumación del cuerpo de una persona es una prueba, primero, una prueba costosa, una prueba difícil, y hay que ver en qué estado de conservación, porque si yo quiero levantar un cuerpo que hace 20 años que está en tierra, lo más probable es que ese material cadavérico no me sirva absolutamente para nada, ¿no? Entonces, si bien la prueba de ADN, les dije, es la prueba de todas las pruebas en estos juicios, a veces necesito completarla con otra prueba. Una prueba que me fortalezca ese indicio grave, o una prueba que venga a sortear esa dificultad que tengo en orden a conseguir un ADN que me dé realmente una certeza respecto de la identidad de este niño o esta niña. Y en ese orden, el 584 nos va a hablar y va a retomar esa noción de la posesión de Estado. Esa posesión de Estado que no es nueva, es bastante vieja, bastante conocida, donde lo que teníamos en otro tiempo es, sí, este presunto progenitor se había comportado como padre y lo había atendido al chico y había sido, digamos, un proveedor a esa familia, lo más probable es que esta posesión de Estado estaba respaldada en un vínculo biológico que no se transparentaba, vaya a saber uno por qué. Estamos hablando de otra época. Hoy por hoy esa posesión de Estado también la podemos traer y la podemos hacer valer en un juicio siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando no sea revertida por la inexistencia de vínculo biológico. Y ese no es un dato menor.
¿Sí? ¿Por qué? Porque esa posesión de Estado nos podría haber servido y mucho, pero si tengo del otro lado a alguien que la controvierte por la inexistencia de vínculo biológico, me va a caer la posesión de Estado, que es como una prueba más. Y por supuesto vamos a tener un montón de pruebas que podamos ofrecer, todo tipo de pruebas, dice el ordenamiento jurídico, testimonial. Lo que pasa es que a veces uno dice, ¿cuántos testigos hay cuando la relación es una relación muy ocasional, ¿no? O capaz que fue la única relación que hubo entre estas dos personas, o cuando nadie conocía sobre esta. Pero bueno, lo cierto es que podemos utilizar por ahí el ingenio para ver qué otro tipo de prueba más tenemos para sortear esta situación. La prueba de las pruebas, la de ADN. Después tenemos la posesión de Estado, que también puede llegar a ser una prueba fuerte en algunas situaciones, no en todas. Y después documental, testimonial, digo, hay otras posibilidades. Hay que ver en la situación en concreto, ¿no? Seguramente, seguramente, Andrea. Le recordamos a los asistentes que pueden ir haciendo sus consultas por el chat, sus preguntas interrogantes que tengan para la doctora y las vamos a ir contestando a medida que se vayan desarrollando las preguntas. Pasando a la siguiente pregunta, Andrea, te queríamos preguntar respecto a qué tipo de acciones pueden articularse en el ámbito de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Bueno, ahí lo primero que hay que decir es que las acciones de filiación no son viables en las técnicas de reproducción humana asistida. Y esto tiene que ver porque la causa fuente del vínculo filial es la voluntad procreacional, no el vínculo biológico. Por lo tanto, yo no tengo acción de filiación posible. No voy a tener acción de filiación respecto de quienes hayan donado el material genético. Pero sí voy a poder tener algún tipo de proceso judicial en orden a qué? En orden a justamente consolidar esa faz dinámica de la identidad que tiene que ver con conocer, ¿no? En orden a las técnicas de reproducción humana asistida, un derecho importantísimo es el derecho a la información. Y este derecho a la información tiene como graduaciones, podemos decir. En un primer momento, quien ha nacido de una técnica de reproducción humana asistida tiene un derecho básico, que es a saber que nací gracias al aporte de material genético de terceros. ¿Sí? A partir de ese primer conocimiento, esta persona va a tener acceso a dos instancias que superan esta, ¿no? La primera es conocer los datos médicos que sean relevantes para mi salud. Por ejemplo, si yo quiero saber por qué tengo una condición médica especial, por qué tengo alguna incompatibilidad, ¿no? ¿Por qué tengo la posibilidad de contraer determinadas enfermedades o no? Eso hace a una información sanitaria, que a su vez comulga con el derecho a la salud de una persona. Entonces, yo, la persona que nació por la técnica, puedo recurrir al centro médico, quienes deberían proporcionar, estar en condiciones y proporcionarme la información relevante a mi salud, ¿no? Pero esta información no tiene que ver con la identidad de la persona que donó mi material genético, sino con ese conjunto de análisis a los que deberían someterse las personas donantes de material genético. Y hay un fallo muy interesante, un amparo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde justamente lo que hace la sentencia judicial es ordenarle al Ministerio de Salud que preserve la información de estas personas que nacieron gracias a la donación de material genético más allá de los 10 años. ¿Y por qué es importante este fallo? Porque en realidad la ley que regula esta relación entre el médico y el paciente determina que la obligación de los centros médicos de guardar las historias clínicas tiene un plazo de 10 años desde el último movimiento registral, digamos, si se quiere, en esa historia clínica. Entonces, capaz que yo nací en un centro médico de fertilidad y a los 10, cuando cumplí 11 años, ya mi historial médico ya no está ahí, ya se destruyó. Entonces, lo que es importante, por eso digo, a veces
el derecho no solamente se compone de normas, sino se compone de un conjunto de situaciones, como por ejemplo lo que los jueces dicen que el derecho dice, o cómo los jueces dicen que el derecho debe ser puesto en marcha para hacerle a la gente la vida un poco más tolerable. Entre ellos esa, la posibilidad de que yo pueda acceder a mi información médica más allá del plazo de guarda de una historia clínica. Y eso es importantísimo en orden a conocer. Sobre todo porque lo más probable es que este derecho a la información surja en mí, esta necesidad de derecho a la información, cuando ya han transcurrido a lo mejor incluso algunos cuantos años de mi existencia y capaz que la mayoría de edad larga, ¿no? Esta es la primera vuelta de tuerca. Pero la segunda viene en orden a saber quién es el donante de material genético. Y ahí sí voy a tener que interponer una acción judicial, según el proceso más breve que tenga previsto la ley local, dice la norma jurídica. O sea que debe ser un proceso breve, donde yo le peticiono al juez la posibilidad de que levante ese anonimato relativo del donante del material genético para saber quiénes fueron los que aportaron. Ahora bien, ese conocer a veces simplemente va de la mano de la necesidad de saber, porque hace a la construcción de mi propia identidad. Como todos ustedes saben, la identidad es un proceso que una persona reescribe a lo largo de toda su existencia. Por lo tanto, a veces yo necesito conocer. Ese conocer no va a tener ninguna consecuencia jurídica. Y eso es importantísimo saber, porque el que donó no tuvo voluntad procreacional, ni la va a tener con posterioridad. Son distintas las situaciones, y acá es importante hacer la distinción, de aquellas personas que recurren al material genético de una persona amiga, ¿no? Porque ahí ya en realidad, más que donante de material genético, hay una procreación colaborativa entre adultos. Y ahí probablemente este niño o esta niña nacido tenga un vínculo afectivo significativo con este que ha sido parte de su historia, o que de su historia vital, digamos, ha nacido gracias a esa colaboración, ¿no? Y pensemos por ahí en esta situación que puede darse en un matrimonio, una pareja de mujeres que le piden a un amigo ¿no? Y pensemos en todos estos casos de triple filiación que se reconocieron en la faja administrativa, gracias justamente a esto, a reconocer esa voluntad procreacional que hubo por parte de 3 personas. Esto es completamente distinto a esta posibilidad que da el ordenamiento jurídico de este derecho a la información, a conocer la identidad del donante, de este donante que es completamente ajeno a mi historia vital. Simplemente aportó el material gracias a quien yo hoy estoy aquí. Pero esa situación, de la única manera en la que voy a acceder es a partir de un proceso judicial. O sea que hay que entender que justamente las TRA preservan, hagamos un parangón con este derecho a conocer los orígenes en la adopción. Vieron que el adoptado tiene derecho a conocer sus orígenes. De hecho, los adoptantes se comprometen a hacerle conocer la realidad biológica si este niño no ha tenido una capacidad y una autonomía suficiente como para intervenir activamente en un proceso de adopción. Entonces, fijémonos cómo si en la adopción tengo derecho, ¿cómo no lo voy a tener en otra modalidad filial? Es un derecho humano básico, y eso es lo que hace el ordenamiento jurídico, reconocerlo. También me da la posibilidad de acceder en última instancia a esta identidad del donante, pero sí voy a tener que solicitar la autorización judicial. El juez valorará los fundamentos por los cuales quiero conocer. Pero en última instancia siempre el derecho a la identidad va a ser un fundamento lo suficientemente válido y de peso como para poder levantar ese anonimato relativo. Clarísimo, Andrea. Acá Javier nos pregunta un poco por lo que venís diciendo. ¿En qué caso corresponde el reclamo de daño moral en una demanda de filiación? O si es posible que el juez lo otorgue si la relación entre las partes fue casual y no hubo intención de procrear. Vamos de nuevo. Yo les comenté que la voluntad no tenía un peso relevante en orden a la consolidación de un vínculo filial por naturaleza. Yo salí una noche, fui a bailar, conocí a alguien, tuve relaciones sexuales,
el hijo, la hija, ¿no? Eso genera una consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica es la obligación del ordenamiento jurídico de que ese niño, esa niña que nace en esa situación, sea emplazado como hijo de estas personas que no quisieron tener un hijo, quisieron tener relaciones sexuales. El hijo fue una consecuencia. Ahora bien, si yo al otro le hago conocer que de esa salida nocturna se produjo este hijo o esta hija, y voluntariamente no reconoce, esa falta de voluntariedad en el reconocimiento de hijo genera un ilícito, una conducta ilícita y disvaliosa. Y el ordenamiento jurídico la sanciona. ¿Cómo la sanciona? Con la posibilidad de ser pasible de un daño de naturaleza moral. ¿Dónde está el daño ahí? Esta ofensa hacia la identidad de la persona que se genera por simplemente la no voluntad de quien lo engendró de reconocerlo, por más que sea ocasional, ¿sí? O sea, lo único que necesito para habilitar esta demanda es justamente la condena en el juicio de filiación. Si a mí me notifican en una etapa prejurisdiccional, no sé cómo será en otras jurisdicciones, pero en Córdoba, donde nosotros estamos con Ezequiel, probablemente muchos de los que están acá no sean de Córdoba, en realidad cuando uno no tiene un polo filial determinado, estamos en orden a la reclamación de la filiación, no a la impugnación, porque es una acción de Estado donde hay comprometido orden público. Cuando reclamo, es posible que en una etapa previa, ¿sí?, en instancias de una asesoría de familia, yo pueda reconocer al hijo o a mi hija, y ese reconocimiento en esa etapa prejurisdiccional opera como una de las modalidades de reconocimiento. El reconocimiento es un acto jurídico, voluntario, que tiene que ver con la exteriorización frente a un oficial público de esta condición de padre o madre de este niño o esta niña. Entonces, en algunos casos esto lo habilita el ordenamiento jurídico, como en el caso de nuestra ciudad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba capital, donde opera la ley de procedimiento de familia, la 10.305, que tiene prevista esta situación, pero solo para una acción de reclamación de estado filial, no para la impugnación, ¿sí? Entonces, si yo tengo el reconocimiento filial a partir de esto, ahí ya no es viable la acción de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la persona es notificada de la demanda que se interpone hacia él, o de la posibilidad de interponer una demanda. Digo, sí, la verdad que sí, yo salí con la señora, tuvimos relaciones sexuales, este hijo es mío, voy, lo reconozco. Esa voluntariedad en el reconocimiento me inhabilitaría la acción de daño posterior. Pero si yo obligo a este niño que para que tenga consolidada su identidad tenga que tramitar un proceso judicial, ¿sí?, esa situación es la conducta disvaliosa que condena el ordenamiento jurídico y le da la posibilidad a este niño o esta niña a reclamar el daño moral. A mi entender, se pueden reclamar otros daños, no solamente. La falta de reconocimiento voluntario de por sí amerita, es un daño moral, digamos. Deberé probar después qué otros daños adicionales a esta identidad se han generado con esta falta de reconocimiento voluntario. Porque acá pensemos que en realidad, del otro lado de la acción, vieron que los abogados generalmente nos formamos como para pensar que del otro lado tengo un contrincante. En un juicio de filiación, del otro lado, por más que el niño o la niña recurran a la sede judicial con su representante, que puede ser su progenitor o su progenitora, con el que sí tiene emplazado el vínculo filial, lo cierto es que del otro lado de una acción de filiación, el interesado, el sujeto principal, es un niño o una niña, ¿no? Entonces, cuando pensemos así, pensamos que el ordenamiento con justa razón lo que ha hecho es establecer esta posibilidad. ¿Qué otros daños? Todos los que se puedan probar, pero ahí sí deberé probar en orden a la lógica de
digamos, de las normas de los daños en general. El daño moral por la falta de reconocimiento lo tendré. Lo que voy a tener que tratar o de ver es cómo pruebo el alcance de otros daños que también pueden coexistir en orden a esta falta de reconocimiento voluntario. Hay fallos interesantísimos en esto. Hay fallos donde se han regulado daños y se han establecido daños, por ejemplo, por una pérdida de chance. Y este es un buen dato, porque pensemos en que a veces la falta de reconocimiento voluntario de un hijo y transitar al hijo una situación de extrema necesidad sin proveerle alimentos, por ejemplo, o una condición de vida digna, lo limita o le limita las posibilidades a ese niño a desarrollarse adecuadamente e incluso, ¿no?, a transformarse en un adulto con otras condiciones o con otras posibles condiciones de vida, ¿no? Por ahí más o menos funciona. No sé si respondí. Clarísimo, clarísimo, Andrés. Ya estamos llegando casi al final, y otra de las preguntas que teníamos pensada para vos era con relación a cómo se llega a un emplazamiento filial adoptivo. Y es un proceso complejo, y digo, ¿por qué complejo? Porque pensemos que esto empieza, ¿no?, con una lamentable situación, que es un niño y una niña con derechos humanos básicos vulnerados, ¿no? Esa vulneración que amerita que intervenga un organismo del Estado que tiene a su cargo la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Generalmente la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, como se suele llamar en varias jurisdicciones, son quienes van a intervenir en estas situaciones, que van a tratar de trabajar, tratar de acercarles a esos grupos familiares algún tipo de recurso, de mecanismo para que puedan sortear la situación. Pero lo cierto es que a veces, por más que se trabaje con esos grupos familiares, es inviable, ¿sí?, revertir esa situación de vulnerabilidad. Y eso amerita que se instrumenten unas medidas de carácter excepcional que se establecen en la Ley 26061 de Protección Integral, que a su vez se replica en todas las provincias, en el caso de Córdoba, la 9944. Una vez que instrumentamos esas medidas de carácter excepcional, esas medidas tienen que ver justamente con tratar de sortear esta situación. Tienen un periodo de tiempo. Todos sabemos que nunca se cumplen en el plazo que establece el ordenamiento jurídico, como esta necesidad de que esto sea revertido rápidamente. Lo cierto es que trabajar con grupos familiares en condiciones de vulnerabilidad, sabemos que no es algo que se puede hacer de un día para el otro, ¿no? Pero cuando el organismo administrativo entiende, esas medidas excepcionales entran dentro del control de legalidad de un juez competente, en nuestro caso los jueces de niñez, adolescencia, violencia familiar y violencia de género. Este control de legalidad, digamos, es a los fines de establecer de que esta medida ha sido tomada correctamente. Fíjense, hay un juez que va a controlar que este poder ejecutivo, que este órgano del poder ejecutivo haya realizado las cosas en orden a tratar de revertir la situación que atraviesan estos niños o estas niñas. Una vez que esto no resulta, este organismo administrativo va a hacer un dictamen donde le va a decir al juez justamente, ¿a qué juez? A ese juez que hizo el control de legalidad. Señor juez, hicimos todo esto y esto no resultó. Y a partir de ese momento, el juez entenderá si es necesario o no una declaración judicial de adoptabilidad. Esa declaración judicial de adoptabilidad ya es un proceso judicial, a diferencia de este anterior, que es un proceso administrativo de protección de derechos. Este proceso judicial de declaración de adoptabilidad, ¿sí?, va a devenir justamente en la necesidad de dar cuenta de todo lo que hizo el órgano administrativo, dar cuenta del resultado negativo de ese accionar administrativo y de la necesidad de que este niño sea colocado en otro grupo familiar. Eso me va a enlazar con el segundo momento de este proceso adoptivo que es complejo, que es la guarda con fines de adopción, donde deberé elegir a un matrimonio, una pareja o no, una persona sola, inscripta, dice la norma jurídica, en el registro único de adoptantes. Todos sabemos que hay situaciones en las que las personas no están inscriptas, pero se puede hacer una excepción cuando en realidad el interés superior de esos niños, niñas comprometidas en esa situación amerite apartarse de esta rigurosidad de la norma.
Y con posterioridad, si esta guarda con fines de adopción, que es este momento en el tiempo en el cual lo que voy a tratar de hacer es de conformar el vínculo filial, ¿no? Es un momento de hecho, donde vamos a tratar de ver si esto en el tiempo genera la vinculación. Y si se genera positivamente, debería dar lugar a el juicio de adopción propiamente dicho. Lo cierto es que todos sabemos en que esto no funciona de la manera en que está escrito en la norma jurídica. Creemos que en un futuro esto va a poder ser revertido, porque sí hay como un gran trabajo en orden, así como hay una perspectiva clara de género que se está poniendo en marcha en los procesos judiciales, cualquiera sea la naturaleza del proceso judicial. Yo entiendo que también hay una perspectiva de niñez clara, en orden a hacer realidad los derechos de los niños y las niñas que atraviesan esta situación. Si finalmente logro una sentencia en un juicio de adopción, este niño va a ser emplazado a partir de esa sentencia, que va a ser retroactivo al momento de la guarda con fines de adopción. Por eso les decía, la guarda es un gran momento, porque es el momento donde voy a consolidar, voy a empezar a originar el vínculo. Y esa sentencia, por supuesto, se inscribirá, tendrá efectos, me va a establecer qué tipo de efectos. Gran norma jurídica, el 621, que me da la posibilidad de hacerle un traje a medida a este niño o a esta niña. Entonces le puedo regular, decretar una adopción plena, manteniendo vínculos, ¿no? Puedo decretar una adopción simple, con algún tipo de efecto de plena, digo, a los fines de entender qué es lo mejor para este niño que atraviesa esta situación. Porque pensemos que este niño tiene una historia de vida y una historia atravesada por una vulneración de derechos. Y eso es lo que básicamente la sentencia va a tratar de revertir. Todos sabemos que la sentencia no hace magia, ¿no? Tampoco hace magia la regulación del proceso adoptivo, pero es un buen mecanismo para hacer realidad un derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y a desarrollarse en familia, que es básicamente el primero de los derechos que se vulneran. Vi algo en el chat y se me fue rápido. A ver qué es lo que dice. Acá está Javier nuevamente, nos dice, muy clara la doctora, mi pregunta viene a colación de que la persona que reclama la afiliación estaba en pareja con otro hombre, y en él esa instancia se vincula ocasionalmente con otra persona, está en duda quién es el padre, dice. ¿Cómo se va a reconocer voluntariamente si está la duda? Nos dice acá Javier. Claro. Bueno, ese es un tema. Lo que pasa que también esto, ¿cómo se va a reconocer voluntariamente? Todos sabemos que un ADN uno se lo puede hacer sin necesidad de un proceso judicial, ¿no? Entonces, a veces, incluso estas etapas prejudiciales, ¿no? Sirven para eso. Sirven para que nos podamos sacar la duda, ¿no? Sin necesidad. El daño moral al que hace alusión la norma tiene que ver con esa situación en la que se coloca el niño o la niña de transitar todo un juicio de filiación a los fines de determinar su correcto emplazamiento filial. Y pensemos, por ejemplo, que hay situaciones y situaciones, ¿no? Hay situaciones donde, por supuesto, yo puedo ser demandado, ¿no? Como presunto progenitor, y yo puedo traer al juicio a un tercero. Es decir, la señora vivía con este señor. En realidad yo no sé si yo soy el padre o el señor es el padre. Y ahí el juez valorará, en última instancia, ¿sí? Integrará o no la demanda con este tercero, ¿no? Y veremos cómo digamos, primero, cómo se traba la litis y qué es lo que debo o no debo probar en el marco de ese juicio, ¿sí? Pero, digamos, la casuística puede ser como impresionante en orden a la afiliación. Y seguramente habrá que estar al caso en concreto. Yo comprendo perfectamente la pregunta que dice Javier. Y es más, hay muchísimos de esos casos, o hay casos donde en realidad después del juicio y del ADN resultó que no era la persona el progenitor y transitó, digamos, una gran parte del juicio como demandado, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Pero sí. Bueno, acá la prioridad es el derecho del niño o la niña
a su identidad, por encima del derecho de los adultos. Digo. Más allá de cuán inquietante puede ser para mí recibir una demanda de filiación, en realidad primero está el niño. Tal cual, Los Andrea. adultos venimos después. Clarísimo, Andrea, pobre, estás pasando de todas las fuentes filiatorias en un segundo. Es tremenda la Sí. capacidad de resumen que tenés. No, y es mucho el tema. Es Yo hubiera hablado un muchísimo, montón de cada una de es estas muchísimo, cosas. es Pero muchísimo. bueno, estoy tratando de Un pareo acotar bien general la de todas las fuentes. André, para cerrar te queríamos preguntar si hay filiaciones no previstas por el ordenamiento jurídico. Ay, por supuesto que sí, ese es el tema más interesante para estos tiempos. Algo dijimos de la triple filiación o la pluriparentalidad, donde tenemos, como todos ustedes saben, el ordenamiento jurídico en el 558, en el último párrafo, nos va a decir que una persona puede tener dos polos filiales. O sea, puedo tener dos progenitores establecidos legalmente. Y hay muchas situaciones, como estas que mencionamos recién, donde, por ejemplo, ¿sí?, yo le solicito la donación de material genético, no donación, la colaboración a una persona que también va a formar parte de este proyecto de parentalidad. Entonces tenemos una pluriparentalidad al inicio. O sea, el hijo es posible gracias a este acuerdo de voluntades de 3 adultos que encaran un proyecto de parentalidad, ¿no? Una situación. Pero también puede ser que la pluriparentalidad venga con posterioridad. Y pensemos, por ejemplo, en una adopción de integración, donde en realidad no necesariamente ese otro progenitor que no convive con el niño o la niña, capaz que no es abandónico. Es un padre presente que cumple con la obligación alimentaria, con sus obligaciones de la responsabilidad parental. ¿Y que yo lo voy a excluir? Pero resulta que el niño vive en el día a día, en su cotidianidad, con esta persona que entiende que es un referente parental también. Entonces ahí la historia de vida de este niño, de esta niña, se consolida, su identidad se consolida a partir de 3 adultos responsables de su cuidado y de su crianza. Ese es el secreto cuando hablamos de pluriparentalidad. Cuidado y crianza, más allá de los afectos, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjense qué importante que es cómo el ordenamiento jurídico, si bien no lo regula, tenemos un montón de reconocimiento judicial en este orden. Eso por un lado. Y por otro lado, una de las filiaciones que a mí más me gusta y sobre la que yo particularmente he trabajado, que es la filiación socioafectiva. ¿Qué es la filiación socioafectiva? Una filiación que se distingue de las otras porque se consolida nada más ni nada menos que en afectos sostenidos en el tiempo, afectos que hacen que uno cumpla con determinadas obligaciones. Lo cuido al otro, le brindo amor al otro, lo trato como un hijo, ese otro me trata como madre, sin que haya una obligación jurídica para esto. Eso consolidado en el tiempo, que se asimila un poquito a esa posesión de Estado de la que hablábamos en algún momento, eso me genera un vínculo. ¿Que es filial? Sí, por supuesto que sí. ¿Es jurídico? No, no es jurídico, porque no está previsto en la norma. Pero capaz que le pueda dar una consecuencia jurídica si le solicito al juez el reconocimiento. Y fíjense que esto es lo que hace la doctora Mariana Rey Galindo allá hace un par de años, con ese reconocimiento de su triple filiación, cuando dice que Juli no puede decidir cuál es su papá. Si este, que ha resultado progenitor biológico en el juicio de filiación, o el otro, que fue su padre legal durante todos los años de su existencia, aquel que la había reconocido sin saber que no era el padre, pero que después devino en no ser padre. Era un padre social, era un padre que la había criado. ¿Y cómo voy a elegir? Acá hay una filiación, por supuesto, una filiación por naturaleza. Y hay otra filiación, una filiación que se consolidó en el tiempo, se consolidó en los afectos, se consolidó en la crianza, en los cuidados. Eso es filiación socioafectiva. Y esa es una de las grandes filiaciones de nuestros tiempos, que no tiene reconocimiento jurídico, pero sí tiene reconocimiento jurisdiccional en algunas situaciones. No de manera autónoma, como se tiene, por ejemplo, en Brasil, donde tenemos la posibilidad de esta filiación socioafectiva de manera autónoma, es decir, en nuestro país generalmente viene de la mano de estos juicios de filiación, donde el que era el padre legal
es desplazado del vínculo biológico y por lo tanto queda en una situación como muy endeble. Pero a partir de una sentencia judicial, su vínculo es reconocido y tiene consecuencias jurídicas. Esa es una de las filiaciones que va a dar mucho que hablar, porque pensemos que implica la revisión de todo nuestro ordenamiento jurídico. Ejemplo, derecho sucesorio. ¿A quién heredo? ¿A cuántos heredo? ¿Hasta dónde voy con mi red de parentesco? ¿Hasta dónde tengo obligaciones alimentarias? ¿Derecho de comunicación? ¿Deberes entre parientes? Es un gran tema. Ese es un gran tema. Andrea, la verdad que muchísimas gracias. Nos has dado un panorama general y hasta específico de cada uno de los polos filiatorios. Sabemos que no es fácil hablar de uno en especial y menos de 3 en una hora y más de 3 has mencionado. Así que la verdad que estamos muy contentos todos. Los asistentes, los mismos que ingresaron y más. Así que, no, excelente todo. Acá te agradece, por ejemplo, Rebeca, te dice, excelente, gracias por brindarnos sus conocimientos de forma tan clara. Excelente la doctora, nos pone y nos aporta Adriana Cecilia Salinas. Excelente y súper clara la doctora, nos dice Ana Anzola. Excelente escucharla, nos dice Nora Bacar. Bueno, y son algunos de los mensajes que nos mandan los asistentes. Gracias a todos y gracias, por supuesto, por la invitación también. A disposición. Gracias, bueno, Andrea. Muchísimas gracias. Hago el cierre, si te parece, ese. Perfecto. Me encantó la charla, me encantó que fueras la primera de este año en abrir este ciclo de charlas y entrevistas que espero que nos sigan acompañando. La claridad fue increíble, el conocimiento que tenés del tema obviamente hace que puedas pasar de uno al otro con semejante claridad. Me encanta que hayas nombrado a la jueza Rey Galindo porque nosotros la seguimos mucho, hace unas sentencias espectaculares, cita libros, le habla al chico, hace una parte de la sentencia especialmente pasó para por la sección. Estuvo el año pasado en nuestras entrevistas. Es algo realmente novedoso lo que hace y muy, muy hermoso, ¿no? Lo que hace muy humano. Bueno, les agradezco a todos la presencia en el día de hoy, por hacerse este ratito y escuchar a Andrea, que fue un verdadero placer. Gracias, Ezequiel, también por conducir bárbaro la entrevista, y bueno, los esperamos para futuras charlas. Tenemos muchísimas previstas para este año. Así que muchísimas gracias. Los saludo. Gracias a todos. Hasta pronto. Muy buenas tardes para todos y todas. Gracias, Andrea. Chao, chao.